Hay un lugar en la Tierra donde no puedes entrar libremente, aunque no pertenezca a ningún país. Un continente entero, cubierto de hielo, con reglas estrictas y acceso limitado. Pero eso es solo el comienzo, porque en este lugar se esconden algunos de los entornos más extremos del planeta. Recursos que podrían cambiar el futuro y descubrimientos científicos que aún no terminamos de entender. Un territorio sin dueño, protegido por acuerdos internacionales y vigilado por las potencias más importantes del mundo, pero también rodeado de teorías, misterios y preguntas que siguen sin respuesta. Desde lo que realmente ocurre bajo el hielo, hasta las teorías más polémicas sobre lo que podría existir más allá. Hoy vamos a descubrir por qué la Antártida es el lugar más restringido del mundo. Antes de continuar, si te apasionan este tipo de historias, no te olvides de suscribirte y activa las notificaciones, porque lo que viene cambiará cómo ves la historia. La Antártida no es un lugar como cualquier otro. Es el continente más frío del planeta. En 1983 se registró una temperatura de 89.2 grados Celsius, un nivel extremo, en el que el cuerpo humano no puede sobrevivir por mucho tiempo. Pero el frío es solo una parte del problema. Los vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora, arrastrando nieve y reduciendo la visibilidad a casi cero. Durante meses, el sol desaparece por completo, y en otros no se oculta nunca. No hay ciudades, no hay población permanente, solo estaciones científicas, aisladas, en medio de un entorno completamente hostil. Pero lo más impactante no es lo que vemos, es lo que está oculto bajo el hielo. A diferencia de cualquier otro continente en la Tierra, la Antártida no pertenece a ningún país, no tiene gobierno, no tiene fronteras oficiales y nadie puede reclamarla completamente. Pero esto no siempre fue así. Durante el siglo XX, varios países intentaron tomar control de partes del territorio. Argentina, Chile, Reino Unido, Australia y Noruega. Todos marcaron zonas, como si el continente pudiera dividirse. Pero esas reclamaciones nunca fueron aceptadas por completo. Y con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible. Demasiados intereses, demasiados países y un territorio demasiado valioso. Entonces ocurrió algo inesperado. Las potencias del mundo decidieron hacer algo que casi nunca sucede. En lugar de competir por el territorio, decidieron detenerse y dejar la Antártida fuera del control de cualquier nación. En 1959, en medio de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido, ocurrió algo inesperado. 12 países, incluyendo potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, firmaron un acuerdo único en la historia, el Tratado Antártico, un pacto que establecía algo radical. La Antártida no sería utilizada para fines militares. Quedaba prohibido cualquier tipo de actividad armada. También se prohibía la explotación de recursos naturales, como petróleo, gas y minerales, y en su lugar se destinaba exclusivamente a la ciencia, un continente entero reservado para la investigación. Hoy, más de 50 países forman parte de este acuerdo, incluyendo algunas de las naciones más poderosas del planeta, y todos han aceptado respetar las mismas reglas. Pero eso plantea una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tantas potencias, con intereses tan distintos, aceptarían limitarse de esa manera? ¿Qué hace a la Antártida tan especial que nadie quiere romper ese acuerdo? La Antártida no solo es hielo. Bajo su superficie se esconde uno de los mayores tesoros del planeta. Se estima que este continente alberga grandes reservas de petróleo, gas natural y minerales aún sin explotar. Recursos que, en un mundo cada vez más demandante, valen más que nunca. Pero hay algo aún más importante: el agua. La Antártida contiene cerca del 70% del agua dulce del planeta, un recurso que, con el paso del tiempo, se vuelve cada vez más escaso y, por lo tanto, más valioso.
Esto convierte al continente en una posible pieza clave del futuro global. Pero aquí está el problema. Todo esto está protegido por el Tratado Antártico. Nadie puede explotarlo, nadie puede extraerlo. Al menos por ahora, porque a medida que los recursos del mundo disminuyen, la presión por acceder a la Antártida no deja de crecer. Y la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más seguirá siendo intocable? Más allá del misterio, la Antártida es uno de los lugares más importantes para la ciencia, un laboratorio natural como no existe en ningún otro lugar del planeta. Aquí, los científicos estudian el clima de la Tierra, analizando capas de hielo que guardan información de miles de años. Cada capa es como una página del pasado. El glaciólogo Claude Lorius fue uno de los primeros en demostrar que el hielo antártico contiene registros del clima antiguo. Gracias a estos estudios, hoy sabemos cómo ha cambiado el planeta a lo largo del tiempo. Pero eso no es todo. También se investigan formas de vida extremas, organismos capaces de sobrevivir en condiciones imposibles, sin luz, sin calor, sin oxígeno en muchos casos. Esto ha llevado a algunos científicos a considerar que la vida podría existir en otros planetas, y hay algo aún más sorprendente. La Antártida también es un lugar ideal para observar el espacio. Su atmósfera limpia y la ausencia de contaminación permiten estudiar el universo con una claridad única. Lo que ocurre aquí no solo explica la Tierra, también podría ayudarnos a entender el resto del universo. Pero lo más fascinante de la Antártida no está en la superficie, está debajo del hielo. Durante años, los científicos han descubierto algo sorprendente. Bajo kilómetros de hielo, existen lagos completamente aislados, sellados, durante millones de años. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, un ecosistema oculto que ha permanecido intacto desde mucho antes de la humanidad. Un mundo que nunca ha visto la luz, sin contacto con el exterior, sin intervención humana, y aún así, con posibles formas de vida. Esto ha generado una pregunta inquietante. Si la vida puede existir en condiciones tan extremas, ¿qué más podría estar oculto bajo el hielo? Y no solo se trata de agua, también se han detectado formaciones subterráneas, estructuras naturales y cavidades que aún no han sido completamente exploradas. Un territorio oculto que sigue siendo, en gran parte, un misterio. Si la Antártida no pertenece a ningún país y está destinada a la ciencia, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no cualquiera puede ir? A diferencia de otros lugares del mundo, la Antártida no es un destino libre. No puedes simplemente tomar un vuelo y entrar. El acceso está estrictamente regulado. Para llegar, necesitas permisos especiales, coordinación internacional y cumplir con protocolos muy específicos. Incluso el turismo está limitado. Solo ciertas rutas, solo ciertos operadores y bajo supervisión constante. Y hay zonas a las que simplemente no se permite el acceso. Áreas restringidas, protegidas y en algunos casos completamente cerradas. Oficialmente, esto se hace para proteger el ecosistema y evitar el impacto humano, pero para muchos, esto solo genera más preguntas, porque cuanto más restringido es un lugar, más curiosidad despierta, y la Antártida es uno de los lugares más restringidos del planeta. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías sobre la Antártida, pero hay una en particular que ha llamado la atención de millones de personas: la teoría del muro de hielo. Según esta idea, la Antártida no sería solo un continente, sino una enorme barrera que rodea el mundo. Los defensores del terraplanismo afirman que este muro funciona como un límite, un borde que impide ir más allá, y que todo lo que conocemos estaría contenido dentro de ese límite. Algunos incluso sostienen que más allá del hielo existen territorios desconocidos, tierras que no aparecen en los mapas y que estarían ocultas al resto del mundo. Estas teorías suelen apoyarse en interpretaciones de mapas antiguos y en la idea de que la Antártida está altamente restringida. Pero es importante aclarar algo.
No existe evidencia científica que respalde esta teoría. Las imágenes satelitales, los vuelos comerciales y las expediciones han demostrado que la Antártida es un continente ubicado en el Polo Sur. Sin embargo, el misterio y las restricciones reales del continente han sido suficientes para que estas ideas sigan creciendo. Mucho antes de los satélites, antes de la tecnología moderna, ya existían mapas que representaban el mundo de formas sorprendentes. Uno de los más conocidos es el mapa de Piri Reis, un mapa creado en 1513 que muestra partes de América, y lo que algunos interpretan como una representación de la Antártida. Lo extraño es que este mapa fue dibujado siglos antes de que el continente fuera oficialmente descubierto, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo era posible. Algunos investigadores sugieren que estos mapas se basaron en conocimientos antiguos, heredados de civilizaciones anteriores. Otros creen que simplemente se trata de interpretaciones erróneas o coincidencias. Pero el misterio permanece, porque no es el único caso. Existen otros mapas antiguos que muestran tierras que no coinciden completamente con lo que conocemos hoy. Y aunque la ciencia moderna ha logrado explicar muchos de estos casos, la idea de que aún haya partes del mundo que no comprendemos del todo sigue siendo una posibilidad inquietante. Algunas de ellas hablan de estructuras ocultas bajo el hielo, formaciones que, según ciertas interpretaciones, no parecen completamente naturales. Otras teorías van aún más lejos, hablan de bases ocultas, instalaciones secretas y actividades que no han sido reveladas al público. Incluso existen relatos sobre objetos detectados bajo el hielo que no han sido completamente explicados. Pero hay una teoría en particular que ha captado la atención de miles de personas: la existencia de criaturas desconocidas en las aguas antárticas, conocidas como los Ningen. Según estos relatos, se trataría de seres gigantes, de aspecto humanoide, con piel completamente blanca y formas que recuerdan vagamente a un cuerpo humano. Algunas supuestas observaciones provienen de tripulaciones de barcos que operan en el océano Antártico. Pero hasta ahora, no existe evidencia científica confirmada que respalde estas historias. Sin embargo, en un lugar tan extremo, tan aislado y tan poco explorado, la posibilidad de que existan cosas que aún no comprendemos no puede descartarse completamente. Después de todo lo que hemos visto, es importante hacer una pausa, porque no todo lo que rodea a la Antártida es un misterio sin explicación. Muchos de los fenómenos que parecen extraños tienen una base científica. Las estructuras bajo el hielo, en su mayoría, son formaciones naturales, el resultado de millones de años de presión, movimiento y cambios climáticos. Los lagos subglaciales, como el lago Vostok, han sido estudiados durante décadas, y aunque aún guardan secretos, sabemos que son ecosistemas reales, no anomalías inexplicables. Las restricciones de acceso también tienen una razón clara: proteger uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y evitar daños irreversibles, porque a medida que el mundo cambia y los recursos se vuelven más escasos, la Antártida deja de ser solo un lugar lejano para convertirse en una pieza clave del futuro, un territorio que hoy está protegido, pero que mañana podría convertirse en el centro de uno de los mayores conflictos globales. Y quizás la pregunta más importante no es qué hay en la Antártida, sino cuánto tiempo más seguirá siendo un lugar intocable. Si te gustó este recorrido por la historia, déjanos tu apoyo con un like y suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios qué otra historia te gustaría descubrir. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.